Bueno, eso es el plástico que tienen que entregar ahora, es el pliego de especificaciones técnicas, ¿cierto? Pueden pasar a entregar. Dimensionamiento del ordenón. ¿Cuáles eran los pasos a seguir para hacer el dimensionamiento? Primero, diseño estructural. Segundo, transmisión de carga. Tercero, determinación de los diagramas o solicitaciones para hacer el cálculo estructural. Y cuarto, comprobación de la dimensión. Bueno, vamos a continuar con la misma temática. Luego primeramente se debe elegir el esquema estructural, dice, que refleje lo más fielmente posible el comportamiento de la estructura, adoptando luces de cálculo, formas de trabajo, dimensiones generales y el cálculo de las condiciones de apoyo. Luego se deben precisar las cargas permanentes y accidentales. ¿Cuáles son las cargas permanentes? Las que están actuando todo el tiempo en una estructura de hormigón. Por ejemplo, el muro es una carga permanente que está actuando. La losa es una carga permanente. Y las cargas accidentales son las de uso, que actúan cuando están usándose el ambiente, como en el caso de esta aula. La carga accidental es el uso de agua. Bueno, el cálculo, hay dos métodos de cálculo que se utilizan: el método clásico o el método de las tensiones admisibles, que se llama el método clásico o de las tensiones admisibles, y el otro método es el método de los estados límites. Esos son los dos métodos de cálculo. Buenas noches. Vamos a ver en qué consiste cada uno de los métodos. Porque una vez que definamos los métodos de cálculo, ya vamos a entrar al cálculo de losa, que es el tema siguiente. Método clásico. ¿En qué consiste? Se supone que las tensiones varían linealmente y el proceso de cálculo consiste en determinar las solicitaciones debido a las cargas máximas de servicio. Aquí se utiliza lo que se denomina las tensiones admisibles. ¿Qué son las tensiones admisibles? Es una parte que se toma de las tensiones de rotura dividido en un coeficiente de seguridad, como lo vamos a ver enseguida. ¿Y cómo se determinan esas tensiones? Y el otro método es el método de los estados límites, que donde las tensiones del hormigón y del acero se los hace trabajar hasta que resistan un límite hasta el 90% de su resistencia. Ese es el método de la rotura. Ya. Entonces vamos a ver directamente vamos a entrar a la determinación de estos elementos. Váyanse a la página 33. Vamos a entrar la determinación de las tensiones de cálculo de los materiales, que es lo que nos interesa. ¿Qué significa eso? ¿Qué es tensiones? Tensiones son las resistencias que tienen el hormigón y el acero para los dos métodos de cálculo. ¿Cómo se determinan esas resistencias? En el método de las tensiones admisibles tenemos para el hormigón la tensión admisible se presenta con la letra sigma.
Y es igual a ¿qué? A la tensión de rotura dividido un coeficiente de seguridad. ¿Qué es la tensión media? O sea, se ensayan varias probetas hasta que se rompe. Esos valores se suman y se dividen sobre el número de ensayos. Esa es la tensión media. Como, por ejemplo, se ensayaron 4 probetas, 100, 110, 120, 210, 220, 230, se suman y se dividen el número de ensayos. Esa es la tensión media de rotura. Para el método de la tensión admisible, sigma H admisible, eso se le divide sobre un coeficiente, no se la hace trabajar, no se toma toda esa resistencia, se toma una parte, dividiendo sobre un coeficiente de seguridad, que para el hormigón el coeficiente de seguridad es 1.3, perdón, esto es la tensión media sobre 3. Por ejemplo, si la media de todos los ensayos dio 180, la tensión admisible es 180 sobre 3 me da 60. Esa es la que se toma para el cálculo en este método. La tensión media dividido el coeficiente de seguridad. Eso para el hormigón. Vamos a ver para el acero ahora. La tensión admisible para el hierro. El acero es igual a la tensión del límite elástico dividido también un coeficiente de seguridad. ¿Qué es la tensión del límite elástico? Una barra de acero se la somete a ensayo de tracción. Para una determinada carga se estira, se suprime, vuelve a recuperar su aumento la carga, se vuelve a deformar, se suprime y vuelve a recuperar esos elásticos, hasta que llega un momento que a determinada carga ya se suprime y ya no recupera a su vez. Ese es el límite elástico, que ya está establecido en las tablas para los diferentes materiales. Ese valor es el que se toma para el método que estamos hablando, tensión del límite elástico. Y se lo divide para el cálculo, se lo divide sobre un coeficiente de seguridad. O sea que tensión del límite elástico dividido. Por ejemplo, el límite elástico del acero es 4800. Lo divido entre 2 y tengo la tensión de cálculo del acero. Esa es la parte de resistencia que se toma para el cálculo, dividiendo el límite elástico sobre 2 para el acero. Para el hormigón, esta es la tensión media de rotura, dividido 3, me da la tensión de cálculo para el hormigón. Este es para el método de las tensiones admisibles, para calcular. Resumiendo, para calcular nosotros tenemos que saber
cuál es la resistencia, qué parte de esa resistencia vamos a tomar para el cálculo. Entonces, vuelvo acá. ¿Cómo se obtiene? Se hace ensayo. Se suman los valores y se divide por el número de ensayos, está la tensión media, dividido el coeficiente de seguridad, que para el hormigón es 3. Si la tensión media de rotura para el hormigón es 210, ¿cuál es la tensión de cálculo? 70. O sea, se la divide entre 3. Para el acero, normalmente el acero tiene una resistencia de límite elástico de 4800. Dividido 2 me da 2400. Esos son los valores que vamos a tomar para hacer el cálculo. Esa es la resistencia o tensión admisible para los dos materiales que componen el hormigón armado, que es el hormigón propiamente dicho y el acero. ¿Cómo sostienen esos valores? En el hormigón ya hemos visto, se hace ensayo en el laboratorio, probetas rompen y se suman los valores de las diferentes probetas y se divide sobre el número de ensayos. Ese valor lo dividimos por el coeficiente de seguridad, que para el hormigón es 3. Para el acero, ese viene de fábrica, el límite elástico, ya indica cuánto es. 4800. Eso lo dividimos entre 2, que es el coeficiente de seguridad, y me da la resistencia de el acero que voy a tomar para hacer el cálculo. Ese es si trabajamos con el método de las tensiones admisibles. Ahí lo tienen ustedes en el documento. Vamos a dar la vuelta en la página del 34, vamos a ver el método del estado límite. La tensión admisible para este otro método, el método del estado límite, la tensión admisible se le llama para el hormigón la tensión admisible se le llama F sub CD, que es igual al F sub CK dividido un coeficiente de seguridad. ¿Esto qué es? La tensión admisible para el hormigón en este método. El coeficiente de seguridad para el hormigón en el método de las tensiones admisibles es 1.5. ¿Qué es F sub CK? Se le llama tensión característica, es diferente a esta otra de acá. Esta es la tensión característica, se la tiene en función de la resistencia media, es otro valor que ustedes lo van a conocer, ese valor. Lo dividen por el coeficiente de seguridad y tenemos la tensión de cálculo, esta de acá. Esto viene a ser así, F sub CK dividido 1.5. Ese es el coeficiente de seguridad, porque nunca el material se lo hace trabajar hasta su límite. Se deja esa seguridad por factores de fabricación, factores de calidad, de control y todo eso es lo que ustedes controlan en una fiscalización. Entonces, que es el método de la tensión admisible, el método de la rotura, que estamos viendo. ¿Esto qué es? La tensión de cálculo del hormigón, se le llama F sub CD. Y el acero se le llama F sub Y D, que es la tensión de cálculo del acero, que es igual al F sub YK dividido también un coeficiente de
seguridad. ¿Qué es el F sub y K? Es la tensión del límite elástico del material. ¿Cuánto vale el coeficiente de seguridad para el acero en este método? Acá viene igual a F sub y K dividido 1.15. Fíjense, este coeficiente con este en el hormigón es 1.5. Es mayor el coeficiente de seguridad porque el hormigón es un material heterogéneo, tiene muchas variables. En cambio el acero es un material bien homogéneo que viene con mucho control. Por eso solamente se toma 1.15 como coeficiente de seguridad. Por ejemplo, si este valor, el F, ustedes lo van a conocer, es dato del hormigón que van a trabajar. Si el F sub CK, por ejemplo, fuera 240 kilogramos, dividido 1.5, ¿cuánto da? ¿Ah? 160. Esa es la tensión que vamos a utilizar para dimensionar. Y el hormigón y el acero, por ejemplo, 4.800 dividido 1.5 da 4.300 y pico. Esa es la resistencia del acero que se toma para hacer el cálculo de estructura. Entonces, resumiendo, para el cálculo del hormigón tenemos dos métodos. Este de acá, que es el método de las tensiones admisibles. Este es el método de los estados líquidos. Vamos a utilizar alternativamente uno u otro método para calcular. Depende de en qué me den los valores de la resistencia del hormigón y del acero. Bueno, una vez que ya hemos definido qué método vamos a utilizar para hacer el cálculo del hormigón, ya vemos cuáles son las cargas actuantes. Ahí dice, ¿cuáles son las cargas actuantes? Las cargas actuantes son los pesos propios de las estructuras y las cargas de uso. Esas son fundamentalmente las cargas que actúan en una losa. ¿Cuáles son las cargas actuantes? El peso, un metro cuadrado de losa, el piso, la carpeta, más las cargas de uso. Esas son las cargas que actúan sobre una losa. Las losas solo tienen carga permanente y cargas de uso. Las vigas no tienen carga de uso. Directamente las vigas son las cargas, se las calcula con todas las cargas que están actuando. Esta viga, por ejemplo, de acá. Directamente ustedes la van a calcular con el peso del muro, peso de la losa, peso del reboque, peso propio, listo. Esas son las cargas actuales. Si es losa, ¿cuáles son las cargas en la losa? Para un metro cuadrado, ven qué tipo de losa, qué altura tiene y de acuerdo a eso el peso por metro cuadrado. La carpeta de nivelación, peso del piso, tienen el peso de un metro cuadrado, más la carga de uso. La carga de uso está tabulada para los diferentes. Si es, por ejemplo, aula, 350. Si es dormitorio, 250. Si es gimnasio, otro valor. Si es, depende del uso, es la carga que se adiciona a la carga permanente. Si yo en la losa tengo un peso de 200 kilogramos por metro cuadrado, peso propio, un metro cuadrado con piso y todo lo demás, le sumo la carga de uso, que eso lo saco de tabla como vamos a ver después en el procedimiento de cálculo. Entonces, tenemos dos tipos de cargas: las permanentes, las que están actuando de forma permanente, y las cargas de uso que actúan solamente cuando se está usando el ambiente que
nosotros estamos calculando. A las cargas de uso también se les llama cargas accidentales. Actúan accidentalmente. Bueno, dicho esto, ya estamos entrando en condiciones de entrar a los procesos de cálculo. ¿Qué vamos a calcular nosotros? Losas, vigas, columnas y zapatas, a grandes rasgos. En losas, ¿qué vamos a calcular? Losas macizas en una dirección, y ya vamos a ver qué significa eso, en dos direcciones. Vigueta, losas de vigueta, pretensada. Y eventualmente van a hacer estudios de lo que es la losa casetonada. Van a hacer investigaciones y van a ver qué es una losa casetonada, porque muchos la están utilizando en su proyecto de grado. Esto es que en lugar de una losa prefabricada le están poniendo casetonada. ¿Cuándo se usa? ¿Ya? ¿Y en qué consiste? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Les voy a pasar. No le he pasado este documento a ustedes, ¿no? ¿Ah? ¿Sí lo tienen? Bueno, saquen su documento impreso. Dice, el título dice losa de entrepiso. Ya veo que no lo han impreso. A ver, ¿quiénes levántenlo el documento arriba? 1, 2, 3, 4, 5. Los demás se me salen afuera a imprimirlo. ¿A dónde va a imprimir? Bueno, por esta vez que están todavía medio despabilándose, le vamos a darle que lo sigan a través del celular pero ya para el día miércoles tienen que tenerlo este documento porque en el celular no va a poder hacer acotaciones ustedes de la letra, en el documento sí, el que vamos a seguir el procedimiento de cálculo. Bueno, ya son grandes ustedes, ya no les tengo que decir si deben imprimir o no. Si les manda documentos es para que lo impriman, yo les he dicho, y lo tengan arriba del pupitre para hacer el seguimiento. ¿Ya? Entonces, vamos concretamente, entonces, la primera temática que va a estar sujeta a evaluación es cálculo de losas de entrepiso. Entonces, en los entrepisos, aquí no está, por ejemplo, el documento. Ustedes tienen que tomar nota de lo que estoy diciendo. En los entrepisos podemos colocar losa maciza, o sea, es puro hormigón. Maciza en una sola dirección, ¿qué significa? Que la armadura de cálculo va en una sola dirección. Se la representa, por ejemplo, cuando es una dirección se dice así, por ejemplo, eso indica que está la losa tendida así. Losa maciza, ¿qué quiere decir? Es puro hormigón. ¿Cómo se construye? Se hace una plataforma de madera, se calcula la armadura de hierro, se pone no encima de la madera, se deja un descubrimiento y se vacía el hormigón. Esa. Después tienen ustedes la otra losa, la losa maciza. Bueno, ahí en el documento vamos a seguir según el documento que tienen ahí. Entonces, pero primeramente la vamos a mencionar y después las analizamos. La losa maciza en una sola dirección, en dos direcciones, las losas que van a colocar en un entrepiso. Las losas de vigueta pretensada, que las ven de uso muy frecuente,
y las losas casetonadas. Esos son los tipos de losas de entrepiso. Bueno, vamos a empezar primeramente con la losa maciza en una dirección, dice el documento. Se tiende en una dirección cuando la relación de la luz mayor sobre la luz menor es mayor o igual que 2. ¿Cuándo se debe o se puede colocar una losa maciza en una sola dirección? Cuando la relación de las luces, la luz mayor sobre la luz menor luz no tiene el texto marcado usted. Vale, tengo rojo, pero no quiero de otro color. Préstemelo ese. Gracias. Esto, miren, esto lo he comprado y no. ¿Quieres rojo? No tengo rojo. Ya. Bueno. Losa maciza, cuando la luz mayor sobre la luz menor es mayor o igual que 2. O sea, en un ambiente este es 8 metros, esto es 4 metros. La relación de los dos me da 2, luz mayor sobre luz menor. 8 metros sobre 4 metros es igual a 2. Cubre, porque se arma en una sola dirección cuando es mayor o igual. ¿A cómo se lo indica? Se lo indica así. Siempre en el sentido de la menor luz. Esa es una losa maciza. ¿Qué significa esta partita? Que solamente lleva armadura de cálculo, la carga se transmite en esa dirección, en una sola dirección. Después tienen otro ejemplo ahí. $10 sobre 4 metros, siempre en el sentido de la menor luz. 10 sobre 4 es mayor que 2, se arma en una sola dirección. Ahora, este otro caso, 6 metros y 5 metros ya no cumple, porque la luz mayor sobre la luz menor es menor que 2, ¿cierto? 6 sobre 5. Aquí, luz mayor, que es igual a 6, sobre luz menor, es menor que 2, ¿cierto? No se debe armar en una sola dirección. Esto no se puede poner no cumple para hacerla en una sola dirección. Para que sea en 2 direcciones, tiene que cumplirse acá. Acá 10 sobre 4 es mayor
quedó. Ok, esto, ok, esto no se puede armar en una sola dirección, que tiene que cumplir esta relación. ¿Y qué quiere decir armada en una sola dirección? Que la carga se transmite solamente en esa dirección. Si fuera este el ambiente, la armadura va a ir así, transmitiendo carga solamente a dos vías. Eso es una sola dirección. Y losa maciza, ¿qué significa? Es puro hormigón y hierro. Ese es el primer caso que vamos a ver después. Pero primeramente lo vamos a numerar. Después tenemos losa maciza en dos direcciones. ¿Cuándo se debe armar en dos direcciones? Cuando la relación de las luces, o sea, la luz mayor sobre la luz menor es menor que 2. En dos direcciones. Por ejemplo, esta de aquí, 7 metros acá y 5 metros. La luz mayor sobre la luz menor es igual a 7 sobre 5. Esto es menor que 2. Ok. En dos direcciones, ¿qué significa? Que la armadura va también te cargo en ambas direcciones. Y se la indica así, en esa dirección y así. Transmite carga, esta de acá transmite carga a dos vigas, a estas vigas. Eso es en una dirección. En dos direcciones, esta transmite carga a las 4. Si yo tengo una entrepiso de 8x8, ¿qué conviene poner? ¿En una dirección o en dos direcciones? En dos direcciones, ¿cierto? Incluso me va a dar menos altura. Si tengo una losa de 20 metros por 3, en una sola dirección. Siempre y cómo se tiende, cómo se transmite, siempre en el sentido de la menor luz. ¿De acuerdo? Esas son las losas de entrepiso maciza, cuyo procedimiento de cálculo es, constructivo, perdón. ¿Qué se hace, maestro? Primero, si esta fuera la losa, ponen tablonado de madera. Seguidamente, apuntarla por debajo, poner maestras y los este. ¿Para qué? Para que una vez vacíen el hormigón, la madera no se haga esto, no se presione, se apuntala por debajo. Una vez hecho el entablonado y apuntalado, se coloca la parrilla de hierro, o sea, la que voy a transmitir la carga, ya sea en una dirección o en dos direcciones. El hierro no se asienta sobre la tabla, la parrilla. Se le da un centímetro de recubrimiento. Se pone unas galletas que se le llama para levantar la armadura. Cosa que cuando se vacíe y yo saque el entablonado, la armadura no queda al aire, queda con este cubrimiento. Así es el proceso constructivo. Entonces, una dirección y dos direcciones. Otro caso, ahí tienen, por ejemplo, de dos direcciones, pueden tener 7x5, pueden, fíjense lo que está, ustedes pueden tener una losa de 10 metros por 10 metros. ¿Cómo la utilizarían? ¿Una sola dirección o dos direcciones? Dos direcciones, porque las luces me va a dar uno, mucho menor que esto. Entonces, ¿y cómo se lo indica en el plano? Que dos direcciones
va armadura así y va armadura. Eso es dos direcciones. Eso es lo que el proceso de cálculo que vamos a hacer primero va a ser losa maciza en una sola dirección y en dos direcciones. Pero ya vamos a entrar a eso. Vamos a enumerar las losas. Las losas macizas no son de uso muy frecuente, son eventualmente en casos especiales, porque es cara la losa maciza. Si yo tengo un ambiente en que tengo 8x6 en el piso, ya sea vivienda, lo que se acostumbra a colocar es lo que se llama vigueta pretensada. ¿Qué son las viguetas? ¿Las han visto lo que es una vigueta? Pretensada, ¿qué significa? Las viguetas son vigas que llevan su armadura. ¿Ah? ¿Han visto cómo son las viguetas más o menos así? Sí. Hierro. Esas generalmente se fabrican en talleres. Pretensada, ¿qué significa? Que lleva hierros de alta resistencia. Las tesan con máquinas hidráulicas, lo estiran y lo ponen en el molde y la vacían y dejan que frague. Una vez fraguó, ya se le deja y queda pesado esa armadura, que hace que resista mucho más. Esas viguetas se las vende hay vigateras, hay las otras que fabrican y se piden de acuerdo a las luces que se va a cubrir. Ya vamos a ver oportunamente. Se pide por altura de vigueta. Hay viguetas 12, es 12 de altura. Vigueta 16, 16 de altura. Vigueta 20, 20 de altura. La altura, el número de viguetas va a ser, mientras más grande, o sea, mientras más altura tenga, mayor luz se puede cubrir. Si yo voy a cubrir una luz de 5 metros, le pongo vigueta 12. Si voy a cubrir una luz de 6 metros, le pongo vigueta 16. Si es una de 8 metros, le pongo una vigueta 20. Y hasta ahí llegamos, no hay más. Entonces, la vigueta tiene su límite, que no se puede cubrir luces más de 8 metros. Aquí, por ejemplo, yo no puedo poner vigueta, porque no hay viguetas que tengan 10 metros de largo, solamente hasta 8 metros. Entonces, ¿qué hago acá? Me obliga a poner losa maciza y en dos direcciones. Este caso, ¿por cuál me decido? ¿En una dirección? No cumple. Tiene que ser en dos direcciones macizas. ¿Vigueta puedo poner? No, porque la longitud máxima de la vigueta es 8 metros a cubrir. Y el otro caso, que no lo vamos a calcular, pero lo vamos a indicar su uso. ¿Que han visto lo que es la cacetonada? Que es o nido de abeja, se le llama también. Por debajo se ven cuadrículas, casi similar a esto, pero se ven huecos. O sea, van vigas cada 50 centímetros en un sentido y el otro formando casetones. Y eso ustedes pueden cubrir grandes luces sin necesidad de poner apoyo intermedio. Por ejemplo, pueden ser una cacetonada de 15 por 15 en la sala de recepción de un hotel o lo que sea, para que no obstaculice la visión y todo eso, se ponen los acacetonados. Y resisten grandes cargas al tener casetones o vigas que transmiten carga a las 4 bordes. Bueno,
Esas son las losas que vamos a ver. Y vamos a ver también que una vez calculada la losa, la vamos a transmitir a las vigas respectivas. Porque la carga de una losa, en definitiva, ¿a dónde va transmitida? A las vigas. Y con esa carga yo voy a dimensionar la viga, pero no solamente con la carga de la losa, ¿no? Esta viga no solamente ustedes ven un muro, hay un reboque, hay que sumarle la otra carga, pero la carga de la losa sí o sí se tiene que transmitir a las vigas respectivas. Bueno, ahí han visto en el documento más o menos esto que estamos hablando, los tipos de losa, ¿ya? Y cuándo se debe usar uno u otro eléctrico. Y eso lo definen en el diseño estructural, tiene que estar indicado qué tipo de losa van a utilizar. Eso en el plano debe estar indicado. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuál es el procedimiento de cálculo de una losa maciza en una sola dirección. Que es lo que tienen en el documento, en este que les he enviado. Ahora, primeramente, la losa se calcula como si fuera una viga de sección rectangular de 1 metro de ancho. Si esta es la losa, ahí tienen ustedes, toman 1 metro, nada más, de ancho. Y lo que vale para ese metro, vale para toda la losa, que yo determine altura o armadura. O sea, es como si fuera esto, 1 metro de ancho. Y acá viene todo el saldo de la losa. Esta es la altura de la losa, es como si fuera una viga que tiene la altura de la losa y para 1 metro de ancho. Lo que vale para ese metro de ancho vale para toda la losa después. Ahí lo tienen el dibujito. Entonces, vamos a utilizar aquí el método clásico, el método de los estados de las tensiones admisibles. ¿Qué son esos? Ahí van a ver ustedes la tensión del hormigón, o sea, la tensión admisible del hormigón que la tensión varía de acuerdo al tipo de hormigón. Varía entre 60 y 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí la tienen. Ahí se elige cuál es la tensión que voy a utilizar del hormigón. 60 a 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la tensión de cálculo del hormigón. La del acero está de 1400 la tensión de cálculo a 2400. La de 1400 no se utiliza, la que se utiliza es 2400. Eso es lo primero que, para empezar el cálculo, debemos elegir qué hormigón, qué acero vamos a trabajar. No menor de 60 el hormigón, ni mayor de 90. El acero directamente lo van a tomar 2400 kilogramos, la tensión de cálculo. Ya tenemos elegido el hormigón y el acero. Ese es el primer paso. Después, ¿qué elegimos? La carga P. ¿Qué es la carga P? La carga de uso. Y la carga de uso, váyanse a la tabla 16, página 110 del documento. Página 110. Dice
sobrecargas de uso en edificios públicos y sobrecargas de uso mínimo en edificios de vivienda. Esa carga se elige según para qué va a ser la losa. Por ejemplo, si es en vivienda, tenemos, por ejemplo, vamos a ver, dormitorio. ¿Cuánto es la sobrecarga de uso? 200. Ya. Si es cocina, 200. Si es en edificios públicos, por ejemplo, aula, lo mínimo es 350. Ya. Si es gimnasio, 500. La sobrecarga de uso de gimnasio es mucho mayor porque está someta al impacto. Entonces, la carga P, o sea, de uso, se saca de tabla según para qué va a ser el ambiente que vamos a colocar la losa de la tabla. Seguimos con el documento manual. La carga total de la losa, Q de la losa es igual a G más P. Bueno, sea esta la losa que vamos a calcular en una sola dirección, siempre tendida en el sentido de la menor luz. ¿Qué hacemos? Tomamos 1 metro de ancho. Esta franja es la que vamos a calcular. Eso está en planta. Si yo le hago un corte, acá vamos a ver. ¿Estas qué son? Las vigas. Entonces vamos a dibujarla acá la losa. Esta es la losa que va apoyada sobre las vigas. Esta es la carga. Aquí vamos a tener 2 cargas en esta. Una que es la del peso propio, que le vamos a llamar G al peso propio. O sea, peso propio es el peso del hormigón propiamente dicho, y esta le vamos a llamar P. Luego, la carga Q de la losa es igual a G más P. La suma de las dos. P es la carga de uso. G es el peso propio de la losa. Eso me da la carga Q de la losa. ¿Qué es la carga de la losa? La que va a tener esa franja. Bueno, dice después luz de la losa. ¿Cuál es la luz? La luz más corta, ¿cierto? Esto es la luz de la losa. Siempre no va a ser en este sentido. Acá puede tener cualquier longitud siempre que sea mayor o igual que 2, ¿cierto? Para que sea en una sola dirección. Bueno, primero dice ahí el enunciando. Se elige el hormigón y el acero de trabajo. Segundo, se elige la carga de uso. Ya está. Tercero, se define la luz de cálculo. ¿Cuál es la distancia más corta? Cuarto, se determina la altura mínima, H mínima de la losa. ¿Cuál es el H mínimo de la losa? Resulta que si la losa es esta,
aquí abajo se pone la armadura de fierro. El H mínimo es la altura que hay de arriba de la losa hasta la armadura. Este es el H mínimo. Esto de aquí, ¿qué es? Recubrimiento. O sea que la armadura va así. Bueno, la altura H mínimo es desde el borde de arriba hasta la armadura. Dice acá, ¿y cómo determinamos ese H mínimo? Ese H mínimo, como no la conocemos todavía la altura porque no hemos hecho el cálculo, hay una formulita para determinar ese H mínimo. El H mínimo es igual a la luz de cálculo sobre 35 para losas armadas en una sola dirección. ¿Esa de dónde se saca? De la página 46 del documento, fíjense. Esa fórmula es de acuerdo a cómo esté sustentada la losa. Si la losa es simplemente apoyada en 35, si es losa continua, dice en la página 46, vayan en la página 46. La página 46, ¿la encontraron? Ya. Dice tipo de losa, dice esto es H mínimo, tiene una columna ahí a la derecha. Si la losa es simplemente apoyada, o sea, si está solamente en dos vigas apoyada, el H mínimo para armadura simple que es la en una sola dirección. Y abajo tiene armadura cruzada, que es la losa en dos direcciones. Estamos nosotros en el caso de una sola dirección, armadura simple. Para losa simplemente apoyada, ese no es L sobre 35, corrijan. Eso es lo que estamos poniendo. Eso es para determinar el H mínimo. Ya. Si la losa fuera cruzada, o sea, si es en dos direcciones, la altura mínima es L sobre 50. Corrijan en el documento. Ahí tiene un 1 parece eléctrico. Pero es la luz sobre 50. Bueno. Y para losas continuas tiene esos otros valores. Entonces, volvamos al documento manual. El cuarto paso dice, se determina el H mínimo. ¿Cuál es el H mínimo? La luz de cálculo sobre el 35. Vamos a hacer losa simplemente apoyada. Den vuelta a la página. El H mínimo que debe tener la losa hasta la armadura de hierro, eso es el H mínimo. La altura que debe tener la losa hasta la armadura de hierro, ese es el H mínimo. La altura total de la losa es igual, le vamos a llamar D, es el H mínimo más el recubrimiento. A esto de aquí le vamos a llamar D. La altura total ya de la losa de borde a borde es igual
al H mínimo más el recubrimiento. ¿Cuál es el recubrimiento? Que debe tener la armadura para eso. ¿De qué viene a ser? El espesor de la losa, de borde a borde. Eso es el H mínimo que desde el borde superior hasta la armadura. Ese es el H mínimo. ¿Cómo se determina? Mediante esta expresión para losa en una sola dirección. Bueno, una vez que ya tenemos definido cómo va a ser el procedimiento, ¿cuál es el primer paso después a seguir? Determinación de las cargas permanentes. Para poder calcular la losa debemos saber cuáles son las cargas permanentes en la losa. Primero, inciso A, el peso propio por metro cuadrado. O sea, 1 por 1, ¿ya? Por la altura de la losa. O sea, el peso de un metro cuadrado, 1 por 1 por la altura. ¿Qué me da? El volumen. Ese volumen lo multiplico por el peso específico del hormigón armado y me da el peso de un metro cuadrado. El peso específico del hormigón armado es 2400. Ahí lo tienen. Entonces, de esa manera ya tengo el peso propio de la losa para un metro cuadrado. Vamos al segundo peso, inciso B, el peso de la carpeta de mesa. Resulta que cuando se vacía una losa no queda completamente parejita para sentar el piso, se le pone una carpeta de nivelación, o sea, se la nivela que quede parejita y es una mezcla de cemento y arena, ¿ya? De 2 centímetros promedio, o sea, 1 por 1 por 2 centímetros me da el volumen de la mezcla. Por el peso específico tengo el peso de un metro cuadrado de la mezcla carpeta de nivelación. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá está primeramente, antes de la carpeta está el piso. Pero siguiendo el orden, primero es peso de la losa, carpeta, el piso. Para un metro cuadrado, depende del tipo de piso. Si por ejemplo es piso de granito, ya, el peso, este de acá por ejemplo, un metro cuadrado, ¿cuánto va a ser? 1 por 1 por el espesor, que es generalmente 0,4 centímetros. O sea, 4 centímetros, o sea, 0,04 metros. Tengo el volumen. Por el peso específico del granito de 2600, tengo el peso del granito. Luego, ¿qué más tenemos en la losa? El cielo raso. Depende del tipo de cielo raso. Puede ser cielo raso aplicado, estucado por metro cuadrado. Puede ser este tipo de cielo raso. Se toma generalmente un global entre 15 y 20 kilogramos por metro cuadrado. O sea, que la carga permanente de la losa está compuesta por los siguientes elementos. Se le llama G generalmente a la carga permanente. Primera, peso de la losa más peso de la carpeta de nivelación más peso del piso más el cielo raso. Esos son los 4 elementos que constituyen el peso permanente en una losa. ¿Cómo
Repito, ¿cómo se calcula esto? 1 por 1, por el espesor de la losa. ¿Cuál espesor? ¿Dónde está? D. Este. Por D. El espesor total. Y por el peso específico del hormigón armado. Toma en cuenta. Esto, peso de carpeta, lo mismo. 1 por 1 por el espesor, que es 2 centímetros, o sea, 0,02 metros. La mezcla de cemento y arena tiene un peso específico de 2100. Sigo. El piso es variable. Si estamos en aula, generalmente se pone granito. ¿Por qué? Porque el granito tiene mucha resistencia al tráfico, o sea, al desgaste, ¿ya? Generalmente no se pone porcelanato, por ejemplo. El porcelanato es más fácil de rayar o quebrar en todo caso. Es más liviano. El porcelanato, por ejemplo, tiene un peso por metro cuadrado de 35 kilogramos. Si es granito es mayor. O puede ser parquet también. El peso del parquet es 12 kilogramos por metro cuadrado. Ya. El peso entonces de un metro cuadrado de piso depende del tipo de piso que vamos a colocar. Es este término de acá. Y el cielo raso, como digo, va a variar de acuerdo al tipo de cielo raso que le estemos aplicando. Que ese ya se pone un global, alrededor de entre 15 a 20 kilogramos por metro cuadrado. Sumada toda esa carga, tengo la carga total permanente en la losa. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para poder después trazar el diagrama del momento flector. Y recién ahí vamos a dimensionar. Todavía no estamos, con esto no sacamos la dimensión. La dimensión la vamos a sacar con el momento flector. Una vez que yo tengo la carga total de la losa, de la losa, ustedes tienen Q de la losa. Esto le vamos a llamar, si quieren llámenle así, la Q de la losa. Esas son, las vamos a poner de una vez con la carga permanente. Esta, no, esto va a ser así, después va a ser así, la carga de uso y la Q de la losa es igual a G más B. Esa es la carga total. G que es toda esta carga. P que es la de la tabla. Sumada tengo la carga en kilogramos por metro cuadrado. Rara vez supera la carga de 1000 kilogramos por metro cuadrado todo. Más o menos las cargas de una losa, dependiendo de los materiales que estoy usando, puede estar entre 500 a 800 kilogramos por metro cuadrado. Sumadas las dos cargas, las cargas permanentes y las cargas de uso. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para poder trazar, una vez que ya tenemos la carga, trazamos el diagrama. Las losas se calculan a flexión solamente. ¿Qué significa a flexión? Que para ello necesito tener trazado el diagrama de momento flector. Con eso recién dimensiono ya. ¿Qué es el paso que viene a continuación? Ustedes tienen ahí, en el paso número 6 del documento a mano, la carga total sobre la losa al final es G más P.
hemos visto cómo se calcula la carga G y la carga P. Vamos al paso número 7. Dice, se traza el diagrama de momento flector teniendo en cuenta la forma de sustentación de la losa. La losa puede ser, ahí está, simplemente apoyada cuando está apoyada en 2 vigas solamente. Ahí a continuación tiene una losa con un voladizo, ahí la tienen. Ahí una losa continua. Son los casos que tienen ahí en el documento. Y de acuerdo a la forma de la sustentación es el diagrama de momento flector. Ustedes ven que si la losa es simplemente apoyada, este es un caso de losa simplemente apoyada. Estos que estoy dibujando acá, que son las vigas. Esta es la losa simplemente apoyada. La losa apoya en vigas. El diagrama de momento flector, esto es así. ¿Con qué lo trazo? Esta es la cruz de la losa que hemos determinado. Con este valor del momento flector máximo dimensión. Si la losa es apoyada así, puede ser una losa que tenga un voladizo. ¿Cómo es el diagrama de esa losa? El momento flector. Aquí hay 2 valores de argumento. Hay uno positivo y hay uno negativo. Y aquí ya el diagrama acá me indica que toda la armadura va abajo, la zona traccionada. Cuando el momento es positivo, la losa se hace así. ¿Y dónde voy a colocar la armadura? En la zona traccionada, abajo, la que vamos a calcular. Cuando se hace negativo acá, la losa se hace de curva así, la armadura en el voladizo va a ir arriba y acá va a ir acá. O sea, del diagrama de momento flector voy a sacar los valores máximos. Acá no hay problema, uno solo, pero acá hay 2, con cuál vamos a trabajar con el mayor de los 2 para dimensionar, o sea, para calcular. Esto que tenemos acá, esta altura no es la altura de la losa definitiva, esto es solamente para apreciar un valor del peso de la losa, nada más. Pero recién, cuando tenemos esto, calculamos ya la altura real de la losa. O sea que esta es la carga de la losa. Con la carga trazamos los diagramas. Y aquí ya no les voy a exigir que lo hagan manual. Recurren a la aplicación. ¿Cierto? ¿Saben manejar la aplicación? Apostemos que más de la mitad no sabe. Nosotros hemos trabajado con aplicación, no es todo delito. A ver, no es delito que no lo sepan, nada más que no se lo enseñaron. ¿Usted lo sabe? Levanten la mano los que lo saben la aplicación para determinar los diagramas de fuerza. Estamos empatados más o menos, ¿no? Y esto no solamente va a ocurrir en losa, en viga también. Nosotros le vamos a dar las cargas. Y si no, ¿cómo trazan los diagramas de fuerza en una viga continua? Le tiran medio día si lo hacen en un manual. ¿Usted lo ha hecho? Con la aplicación, ¿cómo se llama? El Design. ¿Ah? Bueno, esa aplicación ustedes le dan las cargas, le dan las luces, le bota el diagrama. Además, ¿qué le bota el diagrama en la aplicación? El corte, pero acá no se calcula el corte de las losas. En las vigas sí, pero acá no. ¿Pero qué más me da la aplicación?
hay una cosa importante. La losa, ¿dónde transmite carga? A la viga. ¿Y cuáles son las vigas ahí? Esos apoyos son las vigas. Las reacciones son las cargas que están recibiendo la viga. La reacción le va a dar cuántos kilogramos por metro le va a transmitir a la viga. O sea que con la aplicación voy a saber la carga que se transmite a las vigas. Acá, por ejemplo, esta viga y esta viga, no necesito hacer un momento y todo, directamente la aplicación le va a dar la carga a través de la reacción. La reacción le va a decir cuántos kilogramos por metro va a recibir la viga. Y ahí la importancia. Van a tener que tener una clase extra, Fernanda, le va a dar va a fijar. ¿Usted el miércoles puede? Bueno, vamos a hacer una sesión. Vamos a darle por lo menos una hora de traigan su celular, bajen la aplicación, escríbasela por favor, para los que no la saben manejar y no saben precisamente, o mándesela al... No deja claro los iPhone tener esa aplicación. Claro, los iPhones no tienen, eso le pasa por platudo. Porque no hay Ya no te lo prestes, sea al cortejo, a la madre, al padre, alguno debe tener... el examen igual. ¿Qué El cosa? examen igual. Claro, igual ustedes van a tener que trazar sus diagramas. No puede ser mi compañero. No, entonces no estás aprendiendo nada. Pero no, en ninguno en tu casa tiene Android. Pero no van a prestar su celular para ir acá. Pero ¿por qué no? Si es una cuestión útil. Pues no lo está prestando para el resto. Bueno, entonces, vuelvo a insistir. Hasta aquí, procedimiento previo. Determinación de las cargas permanentes y de uso. Después nos vamos a ver si la losa es solamente en un ambiente, o si la losa tiene un voladizo, así, o si tiene dos voladizos, se van a tener así, ¿cierto? Y eso va a ser importante en el diagrama porque no solamente les va a dar los valores, y vamos a ver cómo va a colocar la armadura en la losa. Acá, por ejemplo, en esta la armadura todita va a ir acá abajo. Acá en esto va a ir acá abajo, en el apoyo, y acá arriba va a ir la armadura acá. ¿Ah? Va arriba cuando esto es negativo. Bueno, ¿les pasó ¿Ah? Ya se lo mandé al grupo. Bájenla la aplicación. El que quiera puede trabajar aquí en el aula con un compañero, pero en el examen no le voy a permitir que el compañero le esté dando los datos. Así que ya sabe, ingéniensela para traer por lo menos para el examen la aplicación. Y si no, no va a poder avanzar, porque no solamente en esto, después en viga va a ser en viga tienen que tener los dos diagramas, diagrama de momento vector y esfuerzo de todo para trabajar. Así que preocúpense. Nos vemos el viernes.